Hola niñas y niños, hoy es jueves 28 de mayo y hoy es el Día del Patrimonio Cultural. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio son todos los bienes con que cuenta un poblado, un país, un sector y que tienen un valor inconmensurable. No es un valor monetario, sino que tienen un valor histórico y cultural. El patrimonio se divide en patrimonio natural y patrimonio cultural. El patrimonio natural son todos esos elementos que existen en la naturaleza y que han sufrido ciertos cambios en el tiempo, producto de las propias características de un sector y producto también de la acción del hombre, pero se refiere a todos esos monumentos que existen en la naturaleza y que tienen una historia en sí mismos, ¿sí? Y el patrimonio cultural son todos aquellos elementos que pueden ser tangibles y no tangibles, puedes tocarlos o no, y pueden ser aquellos solamente que puedes reconocer por el relato histórico de otras personas. Por ejemplo, las lenguas de nuestros pueblos originarios es un patrimonio cultural. Rapa Nui es un monumento natural. Les voy a dejar un listado de monumentos y ustedes van a determinar si les parece que son monumentos naturales o culturales. El año pasado ya lo vimos y yo creo que este concepto quedó bastante claro, pero igual lo van a revisar y van a hacer ahí una unión. Y les voy a dejar un link para que revisen información sobre el patrimonio cultural. ¿Sí? Hoy, con tercero básico, vamos a ver los griegos. Les quería mostrar un video, vamos a compartir pantalla. Les voy a compartir un video cortito y después les voy a dejar un video más largo para que puedan indagar sobre ellos un poquito más. Voy a salir de la pantalla para que ustedes no queden con menos espacio para ver. Ahí vamos. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Ya.
Bueno, sigamos con el tema de la democracia. La semana antepasada, hablamos sobre el Ágora. El Ágora era esta plaza y este sector donde se realizaba fundamentalmente el comercio y se hacía el mercado, donde estaba el mercado. Y en esta ágora confluían todas las personas de la ciudad. Sin embargo, los griegos estaban organizados en un grupo que eran los ciudadanos y el resto eran los no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos estaban las mujeres, estaban los esclavos y estaban los extranjeros. Ellos no tenían derecho a opinión ni a debatir temas políticos. Sin embargo, los ciudadanos sí. A mí me genera duda. ¿Es eso realmente una democracia? Una democracia es el gobierno en el pueblo, donde todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones. ¿Les parece que Grecia era un pueblo democrático? ¿Les parece que nuestro país es un país democrático? Claro, todos tenemos derecho a votar en las urnas sobre una cierta edad, sobre los 18 años. Pero realmente esta democracia busca igualar al pueblo en derechos, en deberes. No lo sé. Convérselo en sus familias ese tema. Bueno, el Ágora era la plaza y era uno de los lugares más importantes. También dentro de las polis existía una acrópolis. En la acrópolis era el lugar más alto de la ciudad y ahí se encontraban los templos de adoración a los dioses. También en la acrópolis se encontraba el teatro griego. ¿Sí? Y hablamos un poquitito sobre el teatro griego. El teatro griego parte desarrollándose en forma natural en el Ágora y en las calles de Grecia como un carnaval para celebrar al dios Dionisio, que era el dios del vino y el dios de la fertilidad, y así se desarrollan muchos carnavales donde se potencia el teatro. Sin embargo, después esto comenzó a darse en forma tan regular que se determina crear un espacio para el teatro. Y es desde ahí donde surge este espacio cercano a la Acrópolis. El teatro estaba formado por los actores y también por el coro. El coro era quien acompañaba a la actuación y que podía ayudar en todos esos momentos de tensión o de agresión, donde el actor no tocaba ni agredía directamente al otro, entonces era el coro quien contaba esos eventos. ¿Para qué? Para evitar que la población sufriera emociones muy fuertes y se pudiese desorganizar y desatar una crisis internamente. Por eso el relato era cantado o verbalizado por el coro y no se veían los actores tocándose el cuerpo ni agrediéndose. ¿Qué otro elemento importante hay en los griegos? Quizás el sector que habitaron. Ellos habitaron, si ustedes van al mapa y en sus libros, va a aparecer esa bota, ¿sí? La bota que aparece en el continente europeo es la bota de Roma y al frente esa otra península se llama Península de los Balcanes. Ahí habitaron las polis griegas, sobre todo en relación con el mar Egeo y el mar Mediterráneo. ¿Cuál es la diferencia entre un mar y un océano? Un océano es una gran extensión de mar abierto. En cambio, el mar es un mar más pequeñito que está rodeado y cercado por tierra y tiene menor profundidad. Los griegos habitaron la zona de los Balcanes, que era una zona de grandes cadenas de montañas,
y donde estaban bordeando los mares. Por lo tanto, ellos se dedicaron a la pesca, se dedicaron también a la agricultura y también al ganado. En animales tuvieron cabras y tuvieron ovejas. En cuanto a la agricultura, tenían siembra de olivos, tenían muchos frutos como la granada, como los higos, tenían muchos cereales, hoy se me va la pantalla, tenían muchos cereales y tenían verduras. Ellos consumían muy poca carne. En general, durante las mañanas, ellos comían cebolla, queso, frutos y eso, durante la mañana. En la noche comían comidas calientes y también durante el día utilizaban los cereales y el pan, pero comían muy, muy poca carne. Desarrollaron el comercio con todas las zonas alrededor porque estaban en un sector rodeado de mares. ¿Qué más? Comentar que las casas de los griegos eran casas que tenían un patio central y había un sector que correspondía solamente para la reunión de hombres, que se llamaba el androceo, y un sector de mujeres que se llamaba el gineceo. Y estos se reunían en una parte central donde podían compartir. ¿Qué vestían? Vestían con túnicas. Vestían con una túnica que podía ser larga o corta, y a eso le sumaban un pañuelo encima que les cruzaba, como yo me traté de vestir hace unas 2 semanitas atrás. Creo que es la información más relevante para hoy día. ¿Cuál es el desafío? Entender una cultura que pasó hace tantos años no es fácil, porque no la podemos ver, no la podemos tocar, no podemos imaginar. O podemos imaginar, claro que podemos imaginar, pero no podemos acudir a ellos para verlos, entonces es más difícil. Y lo que les voy a pedir es primero que vean unos videos que son muy cortitos para revisar la historia de Grecia, y luego que acudan a sus libros, de historia y lean sobre los griegos. Lean todo lo que puedan de los griegos y se van a hacer un resumen. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas vimos cómo hacer un resumen? Yo tomo palabras que son relevantes y le puedo poner Grecia al centro y algunos círculos alrededor con información que me parezca relevante, o Grecia arriba y algunos carteles con temas que me parezcan muy relevantes de los griegos. Y si tienen alguna duda, me llaman y lo comentamos. Yo también aprendo con ustedes. Y si tienen más dudas, quizás pueden resolverlas junto a sus papás. Les dejo un abrazo para hoy y muchos cariños.